Buenas noches, amados hermanos. Es un tiempo especial esta noche, es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tiempo especial para tener un pequeño estudio bíblico y sería de gran bendición, mi amado hermano, que usted pudiera tener ahí un lapicero, un lápiz, un papel donde anotar los textos bíblicos de lo que vamos a estar compartiendo en esta noche. Para empezar, me gustaría que usted ahí en su casa pudiera abrir la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 20. Vamos a estar leyendo del versículo 25 en adelante, unos 2, 3 versículos, y después vamos a desarrollar un poquito el tema para que juntos podamos introducirnos al tema de esta noche, donde vamos a estar hablando sobre una balanza en nuestra vida como cristianos. Todos los extremos son malos y las balanzas es un punto de equilibrio que nos ayuda a nosotros a vivir de una manera ordenada. Entonces, ahí donde usted está, quiero que lea conmigo en esta noche Hechos capítulo 20, versículo 25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de esta manera: Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Oiga muy bien, hermano, todo el consejo de Dios. Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que en el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amado hermano, quiero que ahí donde usted está pueda entender en esta noche el contexto de mantener un equilibrio en nuestra vida. El apóstol Pablo, en su despedida de Mileto, en esta escritura, en el capítulo 20, cuando se despide de todos los líderes, de todas las personas que estaban a su alrededor, las cuales él había forjado, a las cuales él las había enseñado, a las cuales él había pastoreado y formado por más de 3 años, él les dice a ellos en el versículo 27, y este es el versículo que me gustaría que usted memorice en esta noche. En el versículo 27 él les dice a ellos, en el versículo 27, les dice: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Por qué quiero enfatizar en este texto en esta noche? Porque Pablo le dice que él no ha rehuido, no ha dejado de darles todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Alguna vez usted ha oído decir que las verdades a medias no existen? ¿O que nosotros debemos de ser totalmente concretos en la verdad? Pues la palabra de Dios es verdad y es palabra viva. Y Pablo dice: yo les he anunciado toda la palabra de Dios. Pablo no les dice: les he dado una parte y otra parte no se las he dado. Nosotros no podemos hacer una doctrina de un texto bíblico
ni podemos decir es que la palabra de Dios se contradice una con la otra. La palabra de Dios se complementa entre sí. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se complementan hacia una sola verdad resumida en amor, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero orar para que el Señor nos dirija en esta noche y me gustaría que usted orara conmigo ahí donde usted está en su casa. Querido Dios, Padre bendito, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor eterno, te ruego que en esta noche, Señor, tu presencia esté conmigo, Dios, que tu Espíritu Santo ponga la palabra correcta en mi boca, que mis hermanos en sus hogares, Señor, puedan poner atención y entender el consejo de tu palabra, Dios, que podamos acercarnos, Señor, a las Escrituras con un corazón humilde, Dios, no creyendo que lo sabemos todo, Señor, sino reconociendo nuestra necesidad de tu guía y tu dirección para aprender tu palabra, Dios, y poder entenderla, Dios. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a comprender tu palabra, Dios, y que tu palabra sea la que edifique nuestras vidas, Señor. Padre bendito, este tiempo especial está en tus manos y te ruego tu favor, tu misericordia y tu presencia para todo tu pueblo en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, partiendo de esta enseñanza de Pablo al despedirse de Mileto, al hablarle a los líderes, quisiera que hoy nosotros tuviéramos un pensamiento. ¿Cómo podemos nosotros, en los tiempos en que estamos viviendo, vivir bajo la bendición de Dios, tener el favor de Dios en nuestras vidas, sentirnos seguros? La Biblia dice que la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza, esa bendición que debe estar en nuestras vidas, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de esto? El tema que voy a desarrollar esta noche tiene que ver con dinero, tiene que ver con finanzas. Y por eso dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Estamos hablando, mi amado hermano, que para poder entender temas bíblicos y especialmente temas que están arraigados en el corazón del hombre, como tiene que ver el dinero, nosotros debemos de ser hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres que vivimos por fe y no por vista, que conocemos a Dios, que amamos a Dios y caminamos en obediencia a la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 18 dice que pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Mi amado hermano, oiga a Salomón cuando escribió esto. Salomón dice: pobreza y vergüenza va a tener aquella persona que menosprecia el consejo, aquella persona que no escucha atentamente el consejo. Y en la multitud de los consejeros, dice la palabra de Dios, habita la sabiduría. Y no hay mayor sabiduría en la vida de todo el mundo entero, y especialmente en la vida nuestra como creyentes, que esté erradicada en un solo lugar, que es la palabra de Dios. Si usted y yo atesoramos la palabra de Dios y la vivimos en nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta de que esa palabra de Dios es viva y eficaz. En los tiempos en que estamos viviendo, hay muchas personas que hoy están confundidas. Algunas personas predican un falso evangelio de la prosperidad porque predican un evangelio a medias. Se extraen textos de un contexto y se aplican y se convierten en un buen pretexto para decir lo que yo quiero decir, pero no se lee el contexto completo de la palabra de Dios. Por eso les dije al principio que es una balanza, pero quiero remontarme tal vez unos 500 años atrás. Durante los primeros 1500 años de nuestra era presente, después de Cristo, se predicó y se enseñó un evangelio parecido al evangelio de la prosperidad, pero era todo lo contrario. ¿Por qué digo parecido? Porque tenía que ver con dinero. Se predicaba y se enseñaba las cosas de una manera muy diferente. La Biblia dice que Jesús dijo: es mejor, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un millonario
entre en el reino de los cielos. Esas fueron las palabras de Jesús. Y la Iglesia católica, apostólica y romana, hasta el año 1500 y unos añitos más, enseñó que ninguna persona que tuviera dinero se iba a poder acercar a Dios. Que las personas, para poder acercarse y tener comunión con Dios, tenían que vivir en pobreza, porque solo los pobres se podían arrimar a Dios. La Biblia no enseña en ningún momento de que Dios detesta a los ricos. Más bien Dios quiere que los ricos de este mundo sean usados para bendecir a los pobres. Pero en aquel tiempo, durante 1500 años, se enseñó que para poder acercarnos a Dios las personas debían de ser pobres. En aquellos tiempos nació un joven, un fraile católico, San Francisco de Asís, un hombre que realmente tuvo un encuentro con el Señor y empezó su denominación de los sanfriscanos. Y este hombre se despojó de toda la herencia, de todo lo que tenía de su padre, y quedó prácticamente en la miseria, porque él quería acercarse a Dios. Y muchas personas en aquel tiempo tenían que vivir en extrema miseria para poder ser aceptados según ellos por Dios, porque estaban usando una parte de la Biblia y no estaban usando el contexto completo de la palabra de Dios. En los tiempos de hoy hay hombres que enseñan de que en el evangelio de la prosperidad, si usted quiere ser bendecido, usted tiene que dar aún de lo que no tiene para recibir bendición sobre su vida, y si usted no lo hace es porque usted es una persona que le falta la fe. Por eso yo quiero en esta noche enfatizar en una balanza, en un equilibrio donde usted y yo, mi amado hermano, podamos vivir honrando a Dios con nuestra manera de vivir en nuestras finanzas, donde seamos bendecidos, pero no nos vayamos al extremo de vivir en una pobreza que, según nosotros, en esa pobreza vamos a honrar a Dios y nos vamos a acercar a Él, o en una posición donde para agradar a Dios y ser bendecido y ser prosperado yo tengo que tener el mejor carro, la mejor casa o la mejor billetera. No es eso lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso quiero compartir con usted algunos textos en esta noche. Por ejemplo, y quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de Deuteronomio 28. Ya le dije ahorita, mi amado hermano, sobre Proverbios 3:18, donde dice que pobreza y vergüenza tendrá aquel que menosprecia el consejo. No podemos menospreciar el consejo de la palabra de Dios. En el capítulo 28 de este libro de Deuteronomio, dice en el versículo 3, que serás bendito en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus crías, serás bendito en todo. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Porque Jehová enviará su bendición sobre tu vida, en términos generales, pero dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y la punieres por obra. Una vez más, escuchar y obedecer, escuchar el consejo de Dios. Pero en el versículo 45, mi amado hermano, nos dice algo todavía que es tal vez un poco más fuerte. En el versículo 45 de este capítulo 28, dice: y vendrán sobre ti estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Amado hermano, ¿quiere usted vivir tiempos bien delante de Dios? Séale fiel a Dios en su manera de vivir. Entienda y comprenda que los tiempos en que vivimos son tiempos difíciles, pero debemos de tener algo muy claro en nuestra vida como hijos de Dios, es que nosotros somos llamados a vivir en obediencia. Somos llamados que la bendición vendrá sobre nuestras vidas y está en nuestras vidas cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. En el tiempo en que estamos viviendo actualmente, muchas personas han dejado de creer en las iglesias, en los pastores, en los ministerios. Sufrimos críticas, señalamientos, juicios, somos juzgados y señalados
por unos cuantos el evangelio de Cristo es mancillado por personas que de manera inescrupulosa comercian con el evangelio, venden milagros, venden sanidades, hacen cosas que no tienen que hacer, pero nuestro punto debe ser un punto de equilibrio a la luz de la palabra de Dios. No es hacer un voto de pobreza para agradar a Dios, ni creer que vivir con las mejores posiciones económicas son los que me acercan a Dios. Es mantener un equilibrio en mi vida, en mis finanzas. Y yo quiero en esta noche, mi amado hermano, que usted juntamente conmigo y con la palabra de Dios podamos entender cómo nosotros vivir en obediencia en nuestras finanzas con el único objetivo, y quiero que me escuche bien, mi objetivo, mi amado hermano, es que en su casa no le falte el pan de cada día, que en su casa haya bendición, que en su casa usted viva próspero. Y la prosperidad que yo le hablo no es una prosperidad económica solamente, es una prosperidad donde tiene que ver el amor dentro del matrimonio, la paz dentro del hogar, la estabilidad emocional con sus hijos, donde su casa sea una casa unida, porque nosotros somos llamados a vivir dentro de un hogar. La palabra hogar viene de la palabra hoguera, donde sale un calor, una llama, donde nos abrigamos y estamos todos juntos unidos. El propósito de esta noche es que nosotros podamos entender a la luz de la palabra de Dios cómo nosotros, aún en medio de la escasez, en medio de la situación difícil que está viviendo el mundo entero, cómo nosotros podemos levantar nuestras manos al cielo y poder decir, Ebenezer, hasta aquí me ha guardado Dios, Dios ha sido fiel, Dios me ha dado, me ha prosperado, me ha bendecido y no me ha faltado nada, porque el favor de Dios ha estado sobre mi vida. Para eso quiero darle a ustedes algunos secretos en esta noche a la luz de la palabra de Dios. Quiero hablarle, mi amado hermano, en este tiempo, cuándo nace el diezmo. Y el diezmo no nace, como muchas personas piensan, que nació en la ley. Muchos alegan que eso nació ahí y que solamente es algo dentro de la ley, que con la ley murió. No fue así. El diezmo fue antes de la ley, y Dios mismo, por medio del profeta Natán, por medio de Abraham, el primer hombre que le creyó a Dios antes de formarse la nación de Israel, este hombre Abraham tuvo un encuentro con Melquisedec en Génesis 14:20, y dice: y bendito sea el Dios del Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y cuando esto sucedió, mi amado hermano, en Génesis 14:20, no existía la nación de Israel. No existía la tierra prometida en ese momento como posesión de los judíos, y mucho menos había nacido Moisés para que estuviera la ley. Todo esto fue antes de eso. Y no solamente en el caso de Abraham, sino también en el caso de Jacob. Notemos que Jacob, aunque Jacob aún no es convertido, él salió huyendo de la presencia de su hermano Esaú. En medio del camino se le revela un sueño, una escalera con ángeles, y al despertar Jacob exclama y dice: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, ahí es cuando le nace pactar con Dios, con el Dios de sus padres, y dar el diezmo de todo lo que viniera a su vida. En Génesis 28:22 dice Jacob: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mi amado hermano, yo quiero que usted entienda, esto fue mucho antes de la ley. Luego pasan muchos años y viene el tiempo de la ley y el diezmo. Al legislar Dios la ley, da a través de Moisés sus estatutos, donde él establece el diezmo para que todo el pueblo de Dios lo practique, con el propósito de aprender a temer a Dios, de guardar para Dios algo. En Deuteronomio 14:23 dice: comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para allí su nombre.
el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Pero hay algo muy importante que yo quiero que usted entienda en este texto bíblico. Cuando dice, comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere para poner allí su nombre. Mi amado hermano, es el lugar donde usted y yo nos congregamos. No es... Y se lo voy a poner de un término muy fácil. Usted no puede ir a comer a McDonald's e ir a pagar a Burger King. O ir a comer a una soda y pagar en otro lugar. El lugar donde usted se congrega, la iglesia donde usted es alimentado, donde usted recibe palabra de vida, donde usted es estimulado en su fe, donde usted es discipulado, donde usted es pastoreado, donde usted sabe que usted es miembro. Ese es el lugar donde Dios le pide a usted que usted lleve ahí, a ese lugar, a ese altar, sus diezmos para él. ¿Cuál era el destino de estos diezmos? Dios estableció que los diezmos serían en principio para los levitas, los ministros del Señor, ya que ellos no tendrían herencia entre las otras tribus de Israel. Su herencia sería Dios mismo y por eso le asignaban los diezmos para su sostenimiento. Recordemos que la nación de Israel tiene 12 tribus, pero solamente cuando se conquista la tierra prometida se reparten las tierras en 11 tribus. A los levitas no les toca heredad, porque ellos iban a ser sostenidos por las otras tribus. Ellos no tenían herencia para ellos. Números 18:24 dice, porque a los levitas le he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Los levitas iban a depender de todos los demás, porque ellos iban a ministrar la presencia de Dios. Números 18:26 dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los diezmos, y esto es la ofrenda mecida, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y en el Antiguo Testamento nos encontramos algo muy importante que como iglesia nosotros debemos de practicar hoy en día. El diezmo no solamente era para que los levitas se sostuvieran. El diezmo servía para sostener a las viudas y a los pobres, a los huérfanos, para sostener a las personas que estaban en necesidad. Hoy en día la iglesia debe moverse en amor, en ese sentir de amor para ayudar a las personas. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos cómo vamos como iglesia a bendecir a un hermano, a bendecir a una hermana, a ayudar si las arcas están vacías. Lo que sostiene la iglesia, tus diezmos y tus ofrendas. A través de tus diezmos, la iglesia se puede mover en misericordia para ayudar a viudas, a huérfanos y a hermanos pobres en necesidad. Y ese concepto no ha cambiado. El diezmo, y algo que quiero que lo entendamos, porque a pesar de tener tanto tiempo en la iglesia, muchas veces no nos damos cuenta y no entendemos el concepto. El diezmo es de Dios. El diezmo le pertenece al Señor. Tanto la iglesia como los ministros del Señor deben comprender que el diezmo no es del pastor, el diezmo le pertenece a Dios. Pues no saber esto trae problemas y le podemos estar robando a Dios. Muchos cristianos, al no comprender esta situación, critican al pastor y no lo consideran digno de recibir los diezmos. Muchas personas van a juzgar, a criticar, a señalar al pastor y van a decir, ¿para qué voy a diezmar? Para mantener a ese señor, que ese señor no trabaja. Amado hermano, es un mandato de parte de Dios traer nuestros diezmos al alfolí. Y como hombre, hijo de Dios, mi obligación y mi responsabilidad es llevarle mi diezmo al Señor. Ya yo cumplo con Dios cuando le llevo mi diezmo al Señor. Lo que haga el pastor o la iglesia con esos diezmos, ellos le darán cuentas a Dios de eso. Pero mi obligación como hijo de Dios es traer mis diezmos a la presencia del Señor. Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es.
es cosa dedicada a Jehová. Hay hermanos que al traer un diezmo grande por un aguinaldo tal vez, por ejemplo, condicionan al pastor para que lo ocupe en alguna necesidad de la iglesia o para algo. Pero esto es indigno, pretender condicionar nuestro diezmo al entregarlo y decir quiero que lo usen en tal cosa. Porque hay que entregarlo para Dios y Dios habrá de hacer lo que Él tenga que hacer. Nosotros debemos de entender que aunque estemos en tiempos diferentes, la palabra de Dios es inmutable, al igual que Dios mismo, y Dios permanece fiel. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros las bendiciones hasta que sobre y abunde. Deuteronomio 28, el 1 a 14, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Nosotros debemos de entender, mi amado hermano, el concepto del diezmo para el Nuevo Testamento. Para aquellos que dicen, bueno, es que el diezmo era antes de la ley. Otros dicen fue en la ley y ahora en tiempo de Jesús no lo es. Bueno, quiero regalarle algunas citas bíblicas para nuestros tiempos en el Nuevo Testamento. San Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham le diezmó a Melquisedec. Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Todo cristiano, todo aquel que acepta a Jesús por fe como su Señor y su Salvador, es hijo de Abraham, porque hay una promesa que Dios le hizo a Abraham en el libro de Génesis, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Diezmamos porque Jesús no vino a abrogar la ley ni los profetas. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para quitarla, sino para cumplirla. Mateo 23:23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la melta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mi amado hermano, ¿se está dando cuenta usted que no es solamente dar dinero, sino movernos en amor, en justicia y en misericordia? Es una vida de testimonio, es una vida de amor, es una vida de perdón, es una vida de testimonio al mundo entero de que somos hijos de Dios, pero nos vamos a presentar a Dios, como dice Timoteo, como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa la palabra de Dios de una manera correcta. Por eso les digo, mi amado hermano, si ahorita pensáramos en que quienes tenían razón, si aquellos hombres que predicaban que había que vivir en pobreza durante 1500 años, o los hombres que hoy dicen que hay que vivir el evangelio y creer por fe que todo lo vamos a tener y declarar palabras positivas, nosotros podríamos decir que aquellos tenían razón, que estos de hoy presente también tienen razón, pero tenían razones a medias, porque no estaba su mensaje completo. Nosotros debemos de ver el mensaje completo en todo, de manera integral, y entender que sin fe es imposible agradar a Dios, pero mi vida debe de ser una vida equilibrada, porque sin santidad nadie verá al Señor, y mi manera de honrar a Dios en mis finanzas también es una manera de decirle a Dios cuán agradecido estoy y cuánto lo amo y cuánto amo su obra y cuánto amo lo que está haciendo en mi vida. Mateo 22:21, le dijeron al César, y les dijo Jesús, cuando le llevaron aquella moneda a Jesús, y Jesús le dijo, da al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Diezmamos también porque la iglesia primitiva lo practicó desde el principio. Primera de Timoteo 5:18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 6, el apóstol Pablo, el muy llamado héroe de los cristianos de nuestros tiempos, dice en el versículo 6, ¿solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas?
¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Os digo esto solo como hombre. ¿No dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Dice Pablo. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza se debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza ha de recibir el fruto. Quien apacienta el rebaño, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Si nosotros sembramos, dice Pablo, entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuántos más nosotros? Dice el apóstol Pablo. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, no por ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. El diezmo, mi amado hermano, es una gran bendición que redunda para nuestro bien, y con él aprendemos a vivir con el temor de Dios y bajo su cobertura. A través del diezmo, Dios ha mandado que los ministros que se dedican al evangelio tienen derecho a vivir de los tales. Cuando diezmamos, lo hacemos para Dios y no para el hombre. Y no debemos condicionar al pastor, al siervo de Dios, en cuanto a un sueldo o lo que agarra o lo que no agarra, sino creer que lo que nosotros damos es a Dios y rendimos cuentas delante de Dios. Nosotros debemos de entender, mi amado hermano, que el diezmo es para ayudarnos como iglesia. Mi amado hermano, como iglesia sostenemos la iglesia, sostenemos el templo, pagamos los servicios públicos dentro de la iglesia, pagamos luz, pagamos agua, se paga internet, se pagan alarmas, se compran artículos de limpieza, se compran sillas, se compran púlpitos, se compran micrófonos. Todo lo que se necesita en la iglesia sale de sus diezmos y de sus ofrendas. Si hay una familia enferma en este asunto del COVID-19 en este momento y no tiene tal vez mucho alimento en su casa, mi amado hermano, con sus diezmos, nosotros podemos hacer llegar un diario de comida a esa familia. Con sus ayudas podemos bendecir a otras familias. Si hay alguna persona enferma o en necesidad, como iglesia, somos llamados a darnos, a bendecir unos a los otros. Y hay algo muy importante en esto: la iglesia la sostiene Dios. Dios es el que cuida la iglesia, Dios es el que sostiene la iglesia, pero lo hace a través de usted, mi amado hermano, y también a través de mí. Tengo algunas preguntas que me hicieron durante el día de hoy y tengo algunas respuestas acá también para compartirlas. Y si usted tiene alguna pregunta hablando de este término de dinero, de finanzas, y la quiere compartir, por favor mándenos sus mensajes, porque tengo aquí, creo que son 6, 7 preguntas. Quiero compartir la pregunta y quiero compartir también la respuesta. La primera pregunta dice: ¿por qué se dice que el hombre que no diezma está robando a Dios? Eso me lo preguntó un hermano en el transcurso del día de hoy. Bueno, mi amado hermano, la respuesta es esta: porque la Biblia dice de la siguiente manera en Malaquías, y emplea esta palabra con mucha claridad en Malaquías 3, del 8 al 10. El robo equivale a apropiarse de algo que fue dado a nosotros en confianza. Es una apropiación indebida. Defraudar a Dios es el delito más grande que un hombre puede cometer. Sus diezmos les pertenecen a Dios. Sin embargo, este pecado está muy arraigado y extendido, porque muchas personas, depende de su contexto, lo van a ver como pecado, otras lo van a ver como no. Algunas personas creen en el diezmo, otras personas no creen en el diezmo. Pero nosotros creemos lo que la palabra del Señor dice, y en Proverbios 3:18 dice que vergüenza y miseria vendrán sobre aquel que no escucha el consejo. Nosotros escuchamos el consejo de la palabra de Dios y entendemos que nosotros honramos a Dios con nuestras finanzas. Y hay promesas de bendición sobre nuestras vidas cuando caminamos en obediencia. Deuteronomio 28, los primeros capítulos, habla claramente que la bendición de Jehová será derramada sobre aquellos que escuchan la voz de Dios y ponen en práctica su palabra.
El bien y la misericordia nos alcanzarán todos los días de nuestra vida. Y eso no es manipular la palabra de Dios. Eso es acercarnos a Dios con un corazón humilde, reconociendo que todo lo que llega a mi vida, mi trabajo, las bendiciones que hay, vienen de parte de Dios, porque no hay ninguna dádiva que no venga del cielo. Toda buena dádiva y todo un perfecto viene de parte de Dios. Entonces, mi amado hermano, cuando una persona no diezma, lamentablemente está viviendo en desobediencia, y la desobediencia trae consecuencias, y la consecuencia de la desobediencia es vivir en miseria en muchos casos. Muchas veces yo me he preguntado por qué hay familias, por qué hay personas, por qué hay hermanos a los que amo tanto dentro de la iglesia, que muchas veces están levantándose y cayendo, que muchas veces pasan necesidad, que muchas veces están en miseria, en situaciones difíciles, que no le alcanza para los pasajes, que no le alcanza para nada, y muchas veces Dios me confronta y me hace ver a mí que no son fieles a Dios. Y déjeme decirle, a Dios, no es al pastor, no es a la iglesia, es a Dios, porque el diezmo le pertenece al Señor. La segunda pregunta que me hicieron el día de hoy dice de la siguiente manera: ¿debe una persona pobre dar el diezmo? Es interesante, porque en la comunidad donde vivimos ninguno de nosotros somos millonarios, ninguno somos ricos. Y la respuesta es sí. Le voy a decir por qué, mi amado hermano. En el caso del pobre, el diezmo va a ser comparativamente pequeño de acuerdo a lo que gana. Al igual que si una persona gana mucho, su diezmo va a ser mucho, pero Dios, en medio de todo esto, va a hacer que su diezmo sea proporcional a sus posibilidades. El plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igualdad para todos. El hombre no se empobrece al devolver a Dios lo que le pertenece a Dios. La pobreza viene cuando el hombre retiene lo que le pertenece a Dios más bien. Los que reciben la verdad con frecuencia se encuentran entre los pobres del mundo. Y cuando ve un infiel cumpliendo el deber en el pago del diezmo, a menudo en su sabia prudencia abre caminos para que aumenten sus ingresos. Para poder dar a Dios hay que amar a Dios. Y hay que entender, mi amado hermano, que yo no le voy a dar a Dios porque tengo. Yo tengo porque le doy a Dios. Es mi fidelidad a Dios lo que hace que Dios derrame bendición sobre mi vida. Y no estoy manipulando en esta noche a nadie, ni torciendo la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Dura cosa es darse goces contra el aguijón, decía el apóstol Pablo. Encontrar una realidad, no aceptarla y seguir luchando contra ella. Qué bueno es cuando hay corazones humildes y escuchan y ponen en práctica el consejo de la palabra de Dios. El creer que soy pobre no es un motivo para no darle a Dios, porque con esa mentalidad de esclavo nunca voy a salir adelante. Cuando yo pienso como un hijo del reino, como un hijo de Dios, camino por fe y no por vista, y por obediencia, por amor y gratitud, le doy al Señor lo que al Señor le pertenece. Otra pregunta que me hicieron mis amados hermanos es: ¿deben diezmar los hijos que dependen de sus padres? Muy buena pregunta, me hizo una hermana el día de hoy. Y la respuesta es la siguiente: como medio educativo y de concientización y de formación para nuestros hijos, sería de gran bendición que ese niño, esa niña diezme el dinero que recibe para su uso personal, aunque ese dinero tal vez los padres ya hubieran diezmado de lo suyo. Pero le voy a decir algo: el árbol desde pequeño se va enderezando. Un arbolito grande, ya viejo, de 15, 20 años, cuesta enderezarlo, pero cuando lo enderezan desde pequeño, ese árbol crece bien recto. A un hijo desde pequeño se le enseña a orar, se le enseña a leer la Biblia, se le enseña a tener temor a Dios y se le enseña a dar a Dios por amor y por gratitud, no por temor. Porque por mucho tiempo se evangelizó y se predicó y se hacía a las personas venir a los pies del Señor anunciándoles de un Dios que daba miedo,
No, mi amado hermano, el Dios que nosotros tenemos es un Dios de amor y de misericordia. Y ese amor de misericordia y de amor está ahí y está viendo nuestra actitud. Pero cuando hay un corazón agradecido, aún desde pequeño a los niños se enseñan a darle a Dios lo que le corresponde, y ese niño va a crecer con ese concepto para traer bendición para su vida. La cuarta pregunta que me hicieron el día de hoy: ¿deben diezmar las esposas? Muchas esposas dicen, es que yo no tengo que diezmar porque yo no trabajo, mi esposo es el que diezma. Bueno, aquí tenemos una respuesta para esto. Si se trata de una mensualidad o de una semana que su esposo ya diezmó, la esposa no necesita volver a diezmar, ya su esposo diezmó ese dinero. Pero si se trata de un esposo que no es creyente, que no diezma, la esposa debería agarrar lo que ese esposo le da y traer su diezmo delante del Señor, porque ella sí es creyente, porque ella sí es una hija de Dios. Puede existir el caso de un esposo no creyente que se incomoda mucho si se entera que su esposa diezma de su dinero. En ese caso es mucho mejor actuar con prudencia. Es preferible que la esposa haga las cosas con amor, pero no por obligación, sino por convicción de que ella es hija de Dios. ¿Cuántas esposas tenemos nosotros dentro de la iglesia que sus esposos no creen en el diezmo y no lo hacen? Pero ellas sí reciben el dinero que sus esposos les dan. Bueno, saque, hermana, ese diezmo que de su esposo a usted le da, ese dinero, saque su diezmo y preséntelo delante de Dios, y va a haber alimento en su casa y provisión hasta que sobre y abunde, dice la palabra en Malaquías, capítulo 3. Una quinta pregunta nos hacen en este día de hoy y dice, ¿debo diezmar aunque tenga deudas? Mi amado hermano, yo creo que todas las personas que existimos, de una forma u otra tenemos deudas que pagar: recibos de luz, recibo de agua, cuentas personales, niños en la escuela, gastos de alimentación, de muchas formas. La respuesta es sí, mi amado hermano, aunque usted tenga deudas, porque su primer y mayor deuda es con Dios. Dios le da a usted un 90% para que usted viva, pero un 10% le pertenece al Señor. Él nos da todas esas cosas independientemente de las obligaciones financieras con las demás personas. El cristiano que diezma de manera inteligente y fiel siempre se considera en deuda en primer lugar con Dios. Lo que le da a Dios, lo que le pertenece a Dios es lo primero, pues es el propietario de todo lo que Dios le ha confiado como mayordomo. Es una gran injusticia usar el diezmo de Dios para pagar deudas a otras personas. No se puede pagar a unos quitándole a otros. En otras palabras, usted no puede quitar lo que es de Dios para dárselo a otra persona y dejar a Dios sin recibir lo que a Él le pertenece. Honre a Dios y Dios lo va a honrar, porque Dios honra a los que lo honran. Y una última pregunta que nos hicieron el día de hoy, la pregunta número 6 es: ¿alguien que no sea fiel en sus diezmos puede servir dentro de la iglesia? Me decía una hermana, me decía, pastor, ¿será que un hermano que no diezma puede servir dentro de la iglesia? Es una pregunta un poco comprometedora, pero nosotros somos llamados a hablar la verdad. Una persona que no diezma, la Biblia la compara que está robando, y una persona que roba es un ladrón. Y una persona que está robándole a Dios está en un pecado igual como es fornicación, adulterio, mentiras y otro tipo de pecados. Ninguna persona que está viviendo en pecado puede servir dentro del altar del Señor. Entonces, si una persona no está diezmando, le es infiel a Dios en sus finanzas, no puede servir en el reino de los cielos. Porque al Señor todos nosotros somos, dice la Escritura, mi amado hermano, que si alguno se limpia a sí mismo, va a ser usado como un vaso de honra para la gloria de Dios. Pero ese vaso debe ser limpio primero para ser lleno de la presencia de Dios, para poder servirle a Dios. Entonces, para contestar de una manera más concreta, si una persona está en un momento en desobediencia, no puede servir a Dios sin importar cuál sería su falta o su pecado. No sé si tenemos algunas preguntas por ahí. ¿Nadie ha hecho preguntas? Bueno, amados hermanos,
Otra vez la pregunta. Ok, me están preguntando que qué función tiene la siembra, el diezmo y la ofrenda. Vamos a aclarar los tres pensamientos. El pensamiento número uno, que estamos hablando del diezmo, el diezmo es una cantidad proporcional que Dios estableció de una décima parte de su salario como una base para que el hombre pueda darle a Dios. Entonces es una parte, una proporción básico de su salario, un 10%. La parte de la ofrenda debe de ser una ofrenda agradable, una ofrenda rica para Dios, que la persona lo dé con un corazón limpio, un corazón puro, también el diezmo de la misma manera, pero no hay una cantidad exacta, es lo que le nazca en el corazón de la persona, entregarlo al Señor. Y en el hecho de la otra pregunta era las siembras. Mi amado hermano, hay muchas denominaciones donde se hacen siembras. En el caso nuestro, nosotros hacemos una siembra una vez al año y esa siembra siempre la hacemos con un propósito. Cuando tenemos un propósito decimos, bueno, vamos a comprar 50 sillas y toda la iglesia trae su siembra especial ese día en fiesta, en gozo y en alegría. Y cuando se reúne el dinero, se dice cuánto se reunió y se compra las sillas que se dicen, porque tiene que haber un objetivo. Dele a Dios lo que usted propuso en su corazón, delo con alegría y con gozo, pero no lo haga para agradar a los hombres, no lo haga para agradar a su pastor, no lo haga para agradar a la iglesia, porque todo lo que nosotros damos debe de ser agradable ante los ojos de Dios, con un corazón limpio, con un corazón puro, para la gloria de Dios. ¿Más preguntas? ¿Algún comentario? Bueno, amados hermanos, quería compartirles esta enseñanza en esta noche sobre el diezmo, porque quiero, mis amados hermanos, que con mi iglesia vivamos bien. Tengo más de 20 años de vivir en esta comunidad de La Carpio. He visto personas vivir bien, he visto hombres y mujeres fieles a Dios, que Dios los ha bendecido y Dios los ha prosperado. Pero también he visto personas que tienen muchos años de estar tal vez dentro de una denominación, dentro de una iglesia, y no hay prosperidad en sus vidas. Veo sus hogares destruidos, sus hijos en las calles, en las drogas, en el alcohol. Los matrimonios se separan, se vuelven a juntar, se vuelven a separar. No hay prosperidad económica en sus casas, en sus trabajos. Y mucho de todo esto es porque hay puertas abiertas al enemigo. Porque de una forma u otra, sin caer en el evangelio falso de la prosperidad, ni querer caer en el evangelio de la pobreza, perdemos el equilibrio, ponemos la mirada en el hombre, pensamos que lo que vamos a dar es para que un pastor se haga millonario y se nos olvida que el diezmo le pertenece a Dios. Caemos en murmuración, hablamos lo que no tenemos que hablar, traemos maldición para nuestras vidas y no hay prosperidad. Yo quisiera que usted, ahí donde usted está en su casa, usted medite cuántas personas usted conoce que tienen tantos años de conocer al Señor y usted los ve que no hay prosperidad, no hay estabilidad emocional, no hay una estabilidad espiritual, los hogares no están unidos en amor, las familias no son prósperas. Deberíamos preguntarnos y hacernos la pregunta, ¿por qué estamos pasando por esto? ¿Vivimos en obediencia a la palabra de Dios? Amado hermano, Dios es veraz y sea todo hombre mentiroso. La palabra de Dios es palabra viva. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Hay más de 3000 promesas en la Biblia para usted y para mí. Hay respaldo de Dios cuando dice el Señor que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde sobre nuestras vidas. Si Dios lo dice, yo lo creo. Pero yo debo de entender que para alcanzar esa bendición y para vivir en paz
Y para poder ser próspero en toda mi vida, que incluye salud, familia, relación con hijos, relación de pareja, el hogar, yo debo de guardar la palabra de Dios y vivir en obediencia. Si no estoy viviendo en obediencia, se aplica el versículo 45 del capítulo 28 de Deuteronomio, que dice que me van a alcanzar maldiciones. Entonces, esta noche no es mi intención meter la mano en su bolsa para sacarle dinero. Es mi intención y el deseo de mi corazón que usted medite sobre sus caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte y de destrucción. Satanás anda como león rugiente, viendo a ver a quién devorar y a ver a quién destruye. Quiere robar tus finanzas, quiere destruir tu familia, quiere robar tu ministerio, quiere robar la paz dentro de tu casa. Pero por eso nosotros debemos de meditar cómo estamos viviendo el día de hoy. Bueno, me hacen la pregunta que si es malo ir acumulando los diezmos o guardándolos en la casa y entregarlos después. Yo veo tal vez en esto, y lo veo porque un hermano de la iglesia hace mucho tiempo le pasaba que ganaba muy poco a la semana. Tal vez lo que tenía para diezmar eran 100, 200 o 500 colones. Y ese hermano me decía, pastor, es que a mí me da vergüenza traer un diezmo apenas de 500 colones. Mi amado hermano, déjeme decirle, sea mucho o sea poco, es lo que Dios a usted le dio. Y honre a Dios llevándolo delante del Señor el día que a usted le corresponde dar su diezmo. El Señor mandaba maná, y usted sabe la historia en el libro del Éxodo. El Señor mandaba el maná 6 días a la semana, pero el día sábado no mandaba maná. El día viernes mandaba el maná el doble para que lo guardaran, porque el otro día no iba a haber maná. Pero si el lunes guardaban maná para el día siguiente, ese maná se le ponía malo, se podría, porque Dios le daba la provisión día a día. Tú debes sacar tus diezmos y presentarlos en el alfolí donde tú te congregas cuando te reúnas. No es bueno guardarlos, es mejor entregarlos y darle las gracias a Dios, sea mucho o sea poco, porque Dios ve tu fidelidad y no es porque te lo vayas a dejar, es por el hecho de que ya no es tuyo. Ese diezmo que estás guardando no te pertenece a ti, es del Señor y es mejor hacerlo llegar a la casa del Señor para que lo puedan usar en la obra del Señor. ¿Más preguntas? Amado hermano, no sin más que decir, solamente orar por ti y decirte en esta noche que Dios te ama. Dios tiene un plan, un propósito para tu vida. Dios quiere que tú vivas bien y Dios quiere que tú vivas bajo bendición. El enemigo va a querer robar tu bendición todos los días. El enemigo va a querer robar tu gozo, tu alegría, tu familia, todo. Pero nosotros, como hombres y mujeres que somos hijos de Dios, hombres parados sobre la brecha, hombres espirituales, que usamos bien la palabra de Dios, debemos estar atentos a todo a nuestro alrededor y ver las acechanzas de Satanás y no ignorarlas, porque Satanás anda como león rugiente a ver a quién devora, y darnos cuenta que nosotros debemos ser mansos como palomas, pero debemos ser astutos como serpientes, y saber y reconocer que Dios nos da a nosotros la victoria y que Él está con nosotros. Quiero orar por ti, mi amado hermano, para que Dios bendiga tu vida, tus finanzas, tu casa, tu hogar, tu familia, pero sobre todo para que tú y yo entendamos que vivir bajo la obediencia de Dios es vivir bajo la bendición de Dios. No hay bendición si no hay obediencia. Es relativo. La obediencia va a traer bendición. Desobediencia va a traer maldición. Decide vivir en obediencia. Dios ha puesto delante tuyo la puerta de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición, y tú escoges por cuál puerta quieres pasar. Quiero orar por ti en esta noche, amado Dios. Padre bendito, Señor amado, en el nombre de Jesús.
Señor, oro por cada uno de mis hermanos, Señor, por todas las personas que me están viendo en esta noche, para que tú nos enseñes, Dios, a mantener un equilibrio, un balance, Señor, para que nosotros entendamos, Señor, que la bendición es a través de la obediencia, que tu palabra, Dios, debemos de guardar en nuestro pecho, en nuestra mente y en nuestro corazón, para ponerla por obra, Dios, para vivir por ella, Dios. David dijo: he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti, Señor. Ayúdanos a escudriñar las escrituras, ayúdanos a entender la palabra, Dios. Ayúdanos a no ser manipulados, Señor, por personas que quieran robar, Señor, en nuestras vidas las finanzas. Ayúdanos a honrarte a ti, Dios, con lo que es tuyo y lo que a ti te pertenece, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caminar de un extremo a otro, Señor, sino mantener un equilibrio, a mantenerme sobrio, prudente, Dios, amándote, adorándote, dándote la gloria a ti, adorándote a ti, bendiciendo tu nombre, Señor, con todo mi corazón, mi mente y mis fuerzas, Señor. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdanos, Señor, que cuando tú vengas, Señor, seamos hallados fieles, Señor, delante de tu presencia, Señor, que seamos mayordomos fieles, Señor, y que podamos practicar una mayordomía, Dios, en fidelidad y transparencia delante de tu presencia, Dios. Que demos lo que es tuyo, Dios, y que seamos buenos administradores, Señor, con lo que tú pones en nuestras manos, Señor, para vivir nuestras vidas, Señor. Guárdanos, Señor, de la tentación y líbranos de todo mal, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, bendecimos tu nombre en esta noche, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, que Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia. Nos vemos pronto, un abrazo, te amamos en el amor de Cristo. Recuerda, Cristo te ama y nosotros también. Nos vemos pronto. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia, y por eso hoy decimos: hay poder, Hay poder